Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Saludos a las personas que están saludando. Esta vez lo voy a decir por regiones, desde Bogotá, desde Medellín. Hombre, hay gente de Costa Rica. Vamos bien, yo creo que vamos bien. Ángela Cristina, hola, Dora Londoño, Carlos Barrera. Creo que hay un escenario ideal para escuchar ahí a las personas. Un momento que me está haciendo un poco de eco el celular, ya lo resolvimos. Bueno, mientras terminan de acomodarse todas las personas, ya llegó Ricardo, Johan está por ahí, Alberto Anaya, bienvenido, Francisco, bienvenido por supuesto, Ailín Castañeda, Mauricio, bueno, en fin, creo que están llegando todas las personas a la clase y a tiempo. No vamos a aplicar los 15 minutos. Les cuento primero que todo que, pues, como muchas personas de las que me están siguiendo, profundamente dolido con lo que está pasando. eh, Hay que decir una cosa, alguna gente le dice uno, pero profe, porque usted no es más neutral y objetivo. Yo creo que el problema no es ser neutral, el problema es ser honesto. Y yo trato de ser honesto en las clases, en lo que digo. Y tengo una postura política, soy un sujeto político y por tanto me duele políticamente lo que está pasando, lo que le sucede a mis colegas, lo que le sucede por supuesto a otra gente, lo que le sucede a los médicos en el país, a un conductor de ambulancia, bueno, en fin. Y ahí he estado haciendo algunas notas que me voy a permitir, con disculpas de mis compañeros del grupo, invitarlos a que las vean, una serie de notas que he publicado sobre la cuarentena que está en mi página web mostrando un poco, se llama La otra cara de la pandemia. Entrando de lleno, igualmente quiero disculparme porque decidí hacer un cambio de última hora. Hoy estamos hablando de hablar del conflicto sirio, pero el conflicto sirio requiere primero que se estudie el Estado Islámico. Sin el Estado Islámico no podemos entender del todo Siria, así que he decidido que vamos a ver hoy el Estado Islámico. Y quiero también pedir disculpas, hoy estoy de disculpas por todo lado, porque en la clase pasada fui muy rápido. Entonces la gente me decía, fue mucha información. Entonces, en ese sentido, yo creo que es recomendable que yo le baje el volumen y vamos a hacer entonces dos sesiones del Estado Islámico, dos sesiones de Siria, dos sesiones de Palestina. Los kurdos vamos viendo si lo podemos sacar en una o en dos sesiones, pero lo importante en eso es que aprendamos, ¿no? He tenido muy en cuenta lo que me dicen, lo que me hacen saber de comentarios y de esa manera puedo estar siguiendo el debate. Entonces, hoy vamos a empezar por, digamos que, algunas cosas del Estado Islámico. Antes de hablar del Estado Islámico hay que hablar por lo menos de 7 elementos que lo constituyen. Son como, yo suelo decir que es como cuando uno, ahora en estos días que nos ha tocado cocinar en casa, pues picar cebolla, uno ve la cebolla y sus capas, ¿no? Es eso, el Estado Islámico explicar el Estado Islámico es como abrir las capas de una cebolla. Entonces vamos a ir de más a menos para ir detallando eso. Sobre esto les pido el favor a las personas que son, Tabio están mandando saludos desde Tabio, Janet Márquez, perdón, pero voy saludando a algunas personas también. Juan Pablo Oviedo me dice que el hombre por naturaleza es social y político. Abrazos. Entonces estaba diciendo, les pido por favor que para esta sesión nuestros prejuicios frente al Estado Islámico los coloquemos a un lado. Que el Estado Islámico fue creado por la CIA, que el Estado Islámico no existía, coloquémoslo a un ladito. Y después retomamos el debate. Yo no tengo problema en que demos el debate, pero coloquémoslo a un lado para ir avanzando en ciertos temas del Estado Islámico antes de cualquier cosa. Entonces, para eso vamos a hacer, preparé 4 bloques de PowerPoint, vamos a ver si alcanzamos a ver los 4 y si no, vamos a ver los 3 de manera lenta. Si hay alguna pregunta, yo sé que ahí está Mauricio, Lorena, Juan Sebastián pendientes, Carlos, que es el responsable técnico de que esto esté funcionando, también está pendiente y me escribirán aquí por el WhatsApp de Carlos para que yo pueda entonces responderle si nos enredamos en el curso de la clase. Empezamos entonces, Carlos, con la primera serie de transparencias y fundamentalmente vayamos a ir despacio. Una cosa fundamental, no tratemos de reducir a una respuesta simple un fenómeno complejo, eso decía Humberto Eco. Y la segunda cosa es, en este primer pedazo vamos a repetir cosas que hemos visto,
Entonces, para poder entender el Estado Islámico, hay que adentrarnos en el discurso religioso, en lo que ha pasado en Irak y lo que significa un primer avance del pueblo kurdo. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, nos vamos entonces para hablar del Estado Islámico. Esta es la bandera de Daula al-Islamía, que es como se conoce al Estado Islámico. Daesh son las siglas en árabe. Yo no digo ISIS, me parece que eso es una gringada. No sé por qué tenemos que pasar por el inglés, pero bueno, digamos que es como Y eso que está ahí es la bandera de ellos, una bandera blanca y negra con el nombre de ellos. Yo la primera vez que vi esta bandera en vivo y en directo fue en la frontera entre Líbano y Siria, en una ciudad que se llama Trípoli, que tiene el mismo nombre de la capital del Líbano, pero recordemos que es diferente. Entonces, estos son los asuntos que quiero que miremos durante estas dos clases. Tanto hoy lunes como el jueves nos vamos a centrar en, primero, unos asuntos religiosos que hay que tener en cuenta, y eso implica que hagamos un rápido pero importante recuento de lo que vimos en la clase sobre el Islam. Segundo, el tema de Irak 1920 y 2003, es decir, la consolidación de ese Estado-nación llamado Irak y la ocupación que se da a partir del 2003. Tercero, un elemento esencial que es el pueblo kurdo. A ese le vamos a dedicar un par de clases, pero hoy es necesario dar algunos elementos para que lo entendamos. Fíjense que aquí ya estamos revolviendo cultura con religión, con geografía, con Estado. Exactamente lo que hablamos en la primera clase. Cuarto, y ahí se me fue, estaba traduciendo lo del inglés y se me quedó una H ahí. Yihad desde Afganistán. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el papel de Afganistán y de los talibán y de Al Qaeda como experimentos del islamismo radical antes del Estado Islámico? Quinto, por supuesto, Al Qaeda como organización que determina una forma de entender el Islam político de manera violenta y de entender el mundo, por supuesto, de plantear unas alternativas. Sexto, el conflicto sirio, por eso vean lo que hay que revisar antes de llegar al conflicto sirio. Y séptimo, ahí sí podemos hablar del Estado Islámico como lo que yo suelo llamar un Al Qaeda 2.0. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar por recordar algunas cosas para entender el Estado Islámico. El primero es la pregunta que ya habíamos hecho, acuérdense en la clase, en la primera clase, y es si este mapa es real. Claro, este es un mapa y uno diría, hombre, ese mapa está bien, sí, pero es que ese mapa solo da cuenta de los estados. Ese mapa no nos da cuenta de las culturas y no nos da cuenta de las religiones. Parte del Estado Islámico es la confrontación a este mapa. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico niega los pactos como se configuró, como se diseñó ese Estado Islámico, pero aparte de eso hay otra cosa central, y es que no tiene en cuenta la figura de Estado, porque su planteamiento, el Daesh lo que plantea es un gran califato basado en la religión. Fíjense ustedes que entonces hace un énfasis en lo religioso, culturalmente se incluye por los árabes, se inclina por los árabes. Luego vemos ese debate porque es muy interesante. Por ejemplo, los del Estado Islámico asumían que, por supuesto, las otras religiones no son bienvenidas, pero además planteaba que solo los suníes podían ser los verdaderos musulmanes. Y culturalmente, si bien es cierto, aceptó gente que venía de Europa, fíjense la gran persecución que le hizo a los kurdos. Y luego se reivindica como una figura de Estado. Entonces, esto es bastante complejo, pero es muy interesante. Luego, entonces, entremos pues a mirar el debate. El primer debate es el debate de los asuntos religiosos. Vuelvo acá y cito una frase que ya había mencionado en la clase pasada, que es la de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa frasecita determina entonces que hay un sucesor. Acordémonos que en el caso del profeta Mohammed, la discusión es si los sucesores son los chiíes o los suníes, los partidarios de Ali o los partidarios de Abu Bakr. ¿Recuerdan esa clase? Bueno, pues esto es parte del debate. El Estado Islámico resucita, desempolva
esa pelea entre suníes y chiíes. Fíjense que Al Qaeda no lo hace. De hecho, la mamá de Bin Laden, dicen las malas lenguas, era chií. De hecho, cuando Osama Bin Laden huye, se le apoyan algunos chiíes y favorecen su escape. ¿Qué es el Estado Islámico? Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, el Estado Islámico se pelea con Al Qaeda precisamente porque Al Qaeda considera que los chiíes pueden ser musulmanes, mientras que el Estado Islámico dice no, los únicos musulmanes tienen que ser suníes. Entonces ahí vamos viendo unas diferencias. A veces tenemos la idea, así como cuando en Colombia dicen las FARC y el ELN eso es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Puede ser que esa no es la discusión, no es lo mismo, no es lo mismo la costa atlántica que la costa pacífica, no es lo mismo Venezuela que Ecuador. Entonces, igualmente, suníes y chiíes no es lo mismo y fíjense cómo ahí hay una utilización de la agenda. Entonces, Al Qaeda y el Estado Islámico y Al-Nusra y Hezbollah y Hamas, todo eso es diferente y es parte de lo que tenemos que ir mirando. Miremos el segundo elemento. Entonces, aquí viene un elemento de configuración. ¿Qué entendemos por Islam? Entonces, mientras el Islam, ese sometimiento del que hablábamos, a Alá, a Dios, y seguir las enseñanzas del profeta Mohammed, hispanizado como Mahoma, da una guía y un entendimiento, el Estado Islámico lo entiende de una manera radical, de una manera absoluta, de una manera que no deja respirar. Y este es un problema grave. Es un problema grave porque a partir de ahí el Estado Islámico se convierte en un ismo, un fundamentalismo. Y con eso, pues todo lo que implica. Es decir, aquí es un Islam que absorbe hasta los pensamientos, hasta las miradas, hasta las ideas más retorcidas de que se les pueden ocurrir. Ahí está el Estado Islámico. Es como un Big Brother, ¿no? Como un gran hermano ahí, como estos que que utilizan los productores de los realities, que está observando todo. Y eso genera pues cosas terribles, porque ya sabemos que ese Islam radical así es responsable, por ejemplo, de el burka, ropa que veíamos en una de las clases, pero todas estas prácticas y culturas heredadas de los talibán, que luego los miramos, y de Al Qaeda. Entonces, recordemos por un momento este mapa. Este mapa tiene que ver con lo que hablábamos del mundo suní y el mundo chií. Entonces, fíjense ustedes que ese mundo suní y ese mundo chií, representado en el mapa, si el Estado Islámico plantea que los verdaderos musulmanes son los suníes y se mueven en Oriente Medio, pues está mirando en zonas como Arabia Saudita, Jordania, Siria, Irak, pero pues no va a pelechar o va a tener muchas dificultades en zonas como Irán. Ahora, tendría confrontaciones con otros como el caso de Irak. Y recordemos que en la clase pasada vemos como unos núcleos pro Al Qaeda, unos núcleos que son como el embrión de lo que después se va a llamar Estado Islámico en la ocupación de Estados Unidos del 2003, ahí en Irak, desarrollar una guerra entre suníes y chiíes. Entonces fíjense cómo esa guerra entre suníes y chiíes aparece como un elemento central en la configuración política, discursiva, ideológica del Estado Islámico. Y aquí aparece la famosa media luna chií, para recordar entonces que ahí hay una pelea. Pero esa pelea entre suníes y chiíes tiene a su vez, digamos así, dos estados que se tratan de apropiar o que representan, hay discusiones, el mundo suní y el mundo chií. Por un lado, pues en el mundo chií digamos que hay más consenso, que el país referente a donde se mira es Irán, cuya capital es Teherán. Y el que se autoproclama el jefe de los suníes sin serlo es Arabia Saudita. Entonces fíjense que aquí la agenda religiosa se junta con la del Estado, con la de un Estado, una propuesta estatal. Irán entonces tiene una vocación chií, ya lo dije, una mayoría chií. Arabia Saudita tiene una mayoría suní. Hay suníes en Irán, también hay chiíes en Arabia Saudita como minorías. Pero lo interesante es que Arabia Saudita e Irán no solamente están tensionados porque sean suníes y chiíes, sino que además Arabia Saudita es árabe e Irán es persa.
Recuerdan que veíamos esa manipulación. Y hay otro elemento. Ustedes ven ahí Turquía, Israel, Arabia Saudita e Irán. Bueno, los cuatro se están peleando por ser las potencias regionales. Esa pelea por ser potencia regional lleva a que Irán intente expandir y hace una política expansionista a través de grupos chiíes, pero cuidado, Arabia Saudita hace lo mismo a través de grupos suníes, dentro de especialmente grupos suníes radicales, que es precisamente de donde se alimenta el Estado Islámico. Entonces ya vemos que hay una pelea entre Irán y Arabia Saudita. Esa pelea se repite en lo que llaman guerras proxy, o sea, a través de terceros. Y esas guerras proxy, entonces, son guerras que se están haciendo, donde ustedes pueden ver, la pueden ver en Yemen. En Yemen hay tropas apoyadas por Arabia Saudita y apoyadas por Irán pegándose tiros. En Siria hay tropas iraníes, hay estas milicias radicales apoyadas por Arabia Saudita. En Irak pasa lo mismo. Entonces, Oriente Medio también es un campo de batalla, no solamente entre Irán y Arabia Saudita, entre muchos, pero este sirve como elemento. Entonces, eso es una cosa que se plantea, ¿no? Ahora, me está preguntando aquí Sergio Duque sobre el Daesh, que si tiene un concepto solamente religioso. A ver, tiene un concepto religioso, pero esa religiosidad entendida como agenda geopolítica. Entonces te he respondido como mezclando las dos cosas. Me dice que si es religioso o geopolítico. Pues es las dos cosas de verdad. Definitivamente ese significa las dos cosas. Otra pregunta que hace Ilimani Patiño tiene que ver con que si los talibán y Al-Qaeda quieren convertir a estados ya existentes en teocráticos, mientras que el Daesh quiere hacer un solo califato. No, realmente ellos juegan con la figura del Estado, pero la idea del Islam es una idea internacional, de donde lo que prima es la UMA. Recuerdan que lo veíamos, es la comunidad religiosa, independientemente de que sean iraquíes, sirios, iraníes, turcos, eso no es lo determinante es la identidad religiosa. Ahora, ahí están viendo ustedes una foto curiosa, que es una foto donde está el que está sin turbante, es el presidente Bashar al-Assad, actual presidente de Siria durante 20 años, y su padre fue presidente durante 30 años. 30 años. Y el otro señor que ven ahí al lado se llama Nasrallah. Nasrallah es el jefe político de Hezbollah, lo veremos, el Partido de Dios, lo veremos cuando veamos la clase del Líbano. Pero que es interesante, que los dos son chiíes. Entonces, el eje Irán, Siria, Hezbollah, Hezbollah es en Líbano, Irán, Siria, Hezbollah, ahí olvidé traducir, entonces está Irán sin H y Siria con la de yuca. Discúlpenme, pero estuve traduciendo lo más que podía. Este es el eje que hay, es un eje que se junta, primero, en una identidad religiosa, dos, que tiene un planteamiento político, y tres, que puede uno definirlo o como el eje del terror, si está pensando desde Israel, o como el eje de la resistencia contra el sionismo, como se autodefinen ellos. Eso lo vemos en la clase de Palestina. Pero fíjense lo interesante de esa foto. Bueno, esta foto la tomé en las calles de Damasco por allá en el 2011. Entonces, ahí hay una tensión entre suníes y chiíes, pero además de esto, fíjese lo que pasa en el mundo suní especialmente. ¿Recuerdan la clase ¿recuerdan la clase de las revueltas árabes? Bueno, Rabia Dawiya es una plaza y en Rabia Dawiya se empezó a usar esta mano y esta mano señalando los cuatro dedos. Yo la vi después cuando el golpe militar en Turquía, también hay en la plaza de Estambul, en la plaza de Taksim, plantea cuatro cosas, perdón. La primera, pues que Alá, es decir, Allahu Akbar, Dios es más grande, Dios es el único Dios es el omnipotente. Mohammed, su profeta, esa es la declaración de fe. Recuerdan que veíamos esos dos elementos en la declaración de fe en la clase del Islam. Tercero, el libro sagrado es el Corán, y eso implica casi darle un grado de constitución. Y estamos dispuestos a morir por él, por el profeta, por Alá. Entonces, bajo esta lógica, se plantea es un régimen teocrático. Y aquí hay una cosa interesante. Entonces, perdónenme, a ver, paréntesis. Pensemos
¿En qué pasa en Chechenia? Los rebeldes chechenos, mayoría musulmana, no siempre han tenido grandes peleas históricas con el centro, con Moscú, y a ellos les asesinan sus principales comandantes laicos. ¿Quiénes los reemplazan? Una oleada de radicales islamistas. Es decir, que la agenda de la lucha por un Estado-nación en Chechenia se reemplaza por una agenda religiosa. Fíjense ahora, cuando yo estaba en Filipinas, estuve con el Frente Moro de Liberación Nacional y me decían de los problemas internos que tenían porque había mucha desilusión de algunos sectores y cuando por un proceso de paz terminaron por neutralizar muchas voces laicas, después, bajo el auspicio y el ejemplo del Estado Islámico, surgieron 12 grupos armados que hacían el mismo cambio, pasaban de un discurso nacional a un discurso religioso. De hecho, lo vamos a ver en el conflicto de Siria, el ejército libre sirio, guerrilla con la que estuve allá en Siria en el 2012, giró y hoy en día tiene una apuesta religiosa cercana al Estado Islámico. Entonces fíjense cómo se da un fenómeno de que se renuncia a unas banderas de la democracia y se adentran en unas banderas de la radicalidad. Pero esa radicalidad religiosa tiene que ver en parte, solo en parte, con lo que fue el fracaso de las revueltas árabes. Una oleada democrática que fracasa y la gente desesperada dice, no, pues entonces volvamos y alguna gente de esta se radicaliza y plantea ya no la lucha por la democracia, sino la lucha por la radicalidad religiosa. Y aquí entonces entramos a esta foto la tomé de un salafí allá en Egipto en el 2012 creo. Entonces, ¿qué es un salafí? Un radical, uno de los que cree que dice hay que volver al original Islam, al Islam de verdad para Dios, el que es el correcto. Y entonces dice, no, 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 como el profeta usaba barba, todos tienen que usar barba. Es lo que hacían los talibán. Y crean la categoría del kufar o los kafir, es decir, los infieles. ¿Qué es un infiel? El que no acepta a Alá. Como usted no acepta a Alá, usted está por fuera de cumplir el mandamiento correcto. Entonces los aslafa, acuérdense que eran los amigos del profeta, llamarse salafista no es culpa de los salafa, es como cuando uno dice cristiano y comete un crimen, hombre, eso no se le puede echar la culpa a Jesús. Entonces estos salafistas son esos radicales que entonces dicen cosas como en la época del profeta no había televisión, pues nadie va a ver televisión. Como en la época del profeta no se jugaba fútbol, pues se prohibió el fútbol. Como en la época del profeta no se echaban cometas, pues prohibido echar cometas. Ese salafismo radical que trata de plantear una vuelta a los orígenes, pero no de una manera creativa, sino de una manera profundamente ortodoxa, conservadora, retardataria, en ese sentido. Y aparece la figura del kufar, del infiel. Ahora, aquí hay una cosa curiosa. Estos grupos radicales, ¿cómo definen al verdadero musulmán? Pues el que me hace caso. El verdadero musulmán es el que me hace caso, el que no me hace caso no es el verdadero musulmán, así sea suní o chií. Pero hombre, no nos digamos mentiras, esto es parte eh, de la naturaleza de todos los ismos. ¿Cuál es el verdadero fascista? Bueno, ¿cuál es el verdadero comunista? ¿Cuál es el verdadero anarquista? Pues el que yo defino, yo soy el jefe y yo defino quién es. ¿Cuál es el verdadero uribista? ¿Cuál es el verdadero chavista? Pues yo planteo unos criterios y son de mi conveniencia. Entonces, el poder decide cuál es el verdadero, así de crudo, ¿sí? Es el poder de turno. Entonces, ¿qué pasa? Que así como Al Qaeda reconocía a los chiíes, el Estado Islámico dice, no, 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 el verdadero musulmán primero tiene que ser suní y segundo tiene que ser exactamente, exactamente la persona que sigue las órdenes que yo doy. Entonces, Al Qaeda, Bin Laden dice unas cosas y el que le hace caso a Bin Laden es el verdadero musulmán, estoy siendo irónico, y el otro pues no puede ser el verdadero musulmán. A partir de ahí, claro, esto unido a un comentario que está haciendo ahora María Leonor Forero, sí, la religión va pegada al poder político, porque este proyecto religioso totalizante implica una política, es decir, una forma de administrar la polis, y en ese sentido es totalizante. Cuidado, no estoy hablando de los 1.600 millones de musulmanes, estoy hablando de estos grupos minoritarios radicales que plantean el Islam. Y luego plantean entonces
eh, plantean una cosa bien interesante, que es la relectura del Corán. Claro, aquí viene un debate, yo les pido ténganme paciencia. Es imposible que alguien pueda decirme cómo se interpreta un libro sagrado. Pues mire, los judíos, los musulmanes, los cristianos viven peleando, no es que aquí quería decir tal cosa, que quería decir tal otra. Bueno, la gente que lee a Marx, entonces dice, no, pues es que aquí Marx dijo, no, 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 aquí Marx quería decir era esto. Y Nietzsche, no, 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 aquí Nietzsche plantea toda la interpretación. Lo mismo pasa con el Corán. Entonces los del Estado Islámico, lo veíamos en clase, donde dice debe golpear el cuello para humillar, el Estado Islámico lee hay que cortar el cuello y se dedican a cortar el cuello. Y vamos a pasar con esto pasamos a la imagen, por favor, Carlos. Perdóname que no te avisé, que estábamos ya en la última transparencia, pero vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Vale, entonces, aquí veo otros comentarios que son interesantes. Laura nos da un saludo, pero además de eso, ahí tengo dos preguntas. ¿El profeta utilizó armas para retornar a Medina? Sí, efectivamente, Héctor Omar, es cierto. Recordemos que lo decíamos en clase. El profeta Mohammed está, el profeta Mohammed plantea, por un lado, eh, una construcción de un modelo, una religión nueva. Pero también plantea una cosa bien interesante y es la necesidad, la necesidad de crear un modelo de administración de la polis. Acuérdense que decíamos que Jesús pues tenía el imperio romano, ahí él dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero el caso del profeta Mohammed, él organiza la sociedad y entonces termina siendo un referente político, militar, económico, en todas estas cosas. Y dentro de eso, pues fíjense que sí, él utiliza las armas, eso está dado. Y Andrea Lora pregunta, ¿las mujeres se ven tan violentadas en esas culturas? Sobre eso voy a dedicar un momento más adelante. Hay un texto mío, Andrea, que se llama Las absurdas leyes del Daesh, está en mi página web, lo publiqué en El Espectador en su momento, y me parece que da elementos de por dónde dar ese debate, porque es un debate más complejo, permíteme aplazarlo para más adelante. Con eso, Andrea, no te estoy evadiendo la pregunta, sino planteando fundamentalmente una apreciación. Ahora voy a dar unos elementos cortos mientras Carlos prepara las siguientes diapositivas. Carlos, por favor. Entonces, ¿qué podría decir frente a esto, Andrea? Decía un sacerdote bastante avanzado en la Javeriana una vez que le preguntaban lo mismo, ¿por qué en el Islam las mujeres están tan fastidiadas? Y él decía, no, es que no es en el mundo musulmán, es en todo el mundo. Y pues eso nos lleva a unos debates muy grandes sobre, ahora, hay un problema de fondo y tiene que ver con el momento histórico que se vive. Entonces, allí hay una cosa bien interesante eh, y es la percepción de la sociedad es diferente, el machismo es mucho más marcado, la violencia contra la mujer es mucho mayor, pero hay otra cosa que es bien determinante y son las expresiones de la cultura. Fíjate, Laura, que Andrea, perdón, Andrea, fíjate que hay culturas, digamos, expresiones culturales dentro de una misma religión. Tú puedes encontrar pueblos cristianos que admiten el mayor respeto a la naturaleza o al medio ambiente, mientras que otros son más depredadores. Frente a género es exactamente lo mismo. Tú puedes encontrar comunidades mucho más reflexivas y comunidades mucho más conservadoras. Entonces, la cultura determina muchísimo. Voy a darte solo un ejemplo para entrar en la discusión, Andrea, mientras nos preparan la presentación. Puedes colocarla de una vez, Carlos. Y es la siguiente. Yo estuve en Kobane y Kamishlo, en la zona norte de Siria, el año pasado. Y allí había una gran actividad política en medio de la guerra. Las árabes suníes del norte de Siria compartían con las kurdas suníes del norte de Siria. Sin embargo, tú veías las mezquitas y mientras la ropa era muy conservadora, entiéndanme, muy teniendo en cuenta esto religioso que veíamos en la clase pasada, en las mujeres árabes suníes no era así en las mujeres kurdos suníes. O el nivel de asistencia a la mezquita
era muy bajo entre la población kurda suní. Entonces quiero decir, no solamente si son suníes, chiíes o musulmanes, sino que la cultura determina también la expresión de esa religión. Y en cuanto al papel que dan o no a la mujer y el reconocimiento que dan o no a sus derechos, no es solamente un asunto religioso, sino que está cruzado también por la cultura. Dicho lo anterior, entremos a la siguiente presentación. Y entonces aquí vamos a hacer solamente a ver si logro empezar esta presentación. Carlos, échame una mano. Y vamos a hacer es un pequeño recorderis de lo que significa Irak. Entonces acordémonos de Irak. Para entender el Estado Islámico hay que entender que el Estado Islámico nace en Irak. El Estado Islámico se consolida como una propuesta en Irak y que en esa propuesta en Irak el Estado Islámico logra eh, por completo, digamos, devorarse, ya Carlos me está ayudando, devorarse los intentos de democracia que se dan en el 2003, 2004, 2005, a pesar de la ocupación. Entonces, a pesar de la ocupación, esos intentos los aprovecha el radicalismo musulmán para acabar de fastidiar aquello. Recordemos entonces que hay dos momentos. Uno es cómo se constituye Irak en 1920 y cómo se ocupa por parte de Estados Unidos en el 2003. Ya alguien podría utilizar otros momentos, pero permítanme ser pedagógico. Yo echo mano de estos dos para que nos ubiquemos un poco. Entonces, recordemos el famoso pacto Sykes-Picot. Ese pacto Sykes-Picot separó comunidades suníes. Puso de un lado a unos suníes a vivir bajo el nombre del Estado de Siria y a otros suníes los convirtió en iraquíes. Entonces, separó y partió una comunidad. Esa partición quedó en el imaginario de la gente. Entonces ahora, imaginémonos que el gobierno de Siria, ese que ustedes ven ahí en azulito, la capital es Damasco, un pedacito de lo azul de lo de abajo, es un gobierno chií alauí, pues los suníes no hacen parte del poder. Ahora, en Irak, recordemos que muchos años estuvo en el poder el señor Saddam Hussein, pero cuando cae Saddam y entran los gringos, los suníes quedan excluidos del poder. ¿Qué comparten Siria e Irak? Una frontera artificial que le pusieron los franceses y los ingleses, y además de eso, que están excluidos de los dos lados. Si ahí están excluidos de los dos lados, ahí puede florecer un discurso suní. Continuemos. Recordemos la construcción de Irak. Entonces, Irak se construye de una manera, como todos los países, artificial, y entonces el señor Hussein gobierna para los árabes suníes y se la monta a los chiíes del sur y se la monta a los kurdos del nororiente. Fíjense entonces que a partir de ahí ya hay unas tensiones culturales y religiosas que están ahí vigentes durante varios años. Recordemos que en el poder desde el 79, prácticamente todo el 70 hasta el 2003 está el señor Saddam Hussein. De hecho, curiosamente, es en los años 80, en la administración de Reagan. Acuérdense que Estados Unidos apoya a Irak en la guerra contra Irán. Y la foto que ven ahí de la administración de Reagan en el año 83, aparece el señor Donald Rumsfeld estrechando la mano con el señor Saddam Hussein. Donald Rumsfeld después se convirtió en ministro de Defensa, secretario de Defensa de George Bush. Es decir, primero usan a la gente y luego la votan. Se inventaron esto que, recordemos, lo plantea Colin Powell frente al Consejo de Seguridad, que hay unas armas de destrucción masiva, y estas armas de destrucción masiva nos llevan entonces a una confrontación que fue la guerra. ¿Recuerdan la guerra, cierto? Bueno, Estados Unidos ocupa, y acuérdense que aupan en el poder a los chiíes y a los kurdos, y se la montan a los suníes. En ese montársela a los suníes, recordemos esta foto durísima, que no es la foto solamente, sino que representa todo el nivel de tan violento, tan miserable del trato que reciben los suníes. Entonces los suníes se sienten excluidos del poder, pero tampoco sus hermanos suníes del otro lado de la frontera es que le estén pasando del todo bien en Siria. Pero además de esto, los maltratan de esta manera. Pues aquí hay una oleada y varios de los dirigentes del Estado Islámico salieron de estas cárceles. Varios de los dirigentes.
Entonces ellos empiezan a organizarse. Y aquí aparece un dato interesante. Recuerdan que había, cuando la guerra de Irak, aparecieron grupos nacionalistas, guerrillas socialistas, grupos de resistencia chií. Bueno, uno de esos núcleos de los tantos se llamaba el Estado Islámico de Irak. Y ellos empezaron a pelechar, empezaron a crecer y se fueron para esa región que se llama Ámbar, la que ven ahí más coloradita. Esa es una región de Irak, eso pertenece a Irak. Pero miren que queda pegado a la frontera de Siria. Aquello es un peladero, eso ahí hay muy poca gente, gente muy pobre, gente muy abandonada, pero gente árabo-suní, árabo-suní. Yo estaba allí en diciembre, no ahí, sino en Bagdad, en diciembre del 2013, y de pronto toda la mitad de esta región quedó en manos del Estado Islámico. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿de dónde acá? Pues mientras todo el mundo se preocupaba en las calles de Bagdad, al gobierno le daba lo mismo, no hizo nada, no hizo nada. Y después entonces, durante 6 meses, ahí en Ámbar, se fue consolidando el proyecto del Estado Islámico, cuya primera gran incursión la hace en el norte, dominando una ciudad que se llama Mosul, una ciudad de 2 millones de habitantes. O sea, 6 meses ahí convenciendo a las tribus suníes de que les apoyaran, de que ellos estaban discriminados, y efectivamente luego se pega una extendida también hacia Siria. Entonces aquí vemos un mapa, después vamos a volver con detalles, pero aquí hay un mapa de Al Qaeda en Irak y fíjense cómo atraviesa y se adentra en el territorio sirio. Eso es una de las cosas que se hace por parte del radicalismo islamista para consolidar un territorio muy grande, que fue el territorio que conocemos como el Estado Islámico. Fíjense esto que dice aquí. Dice este árabe en la región de Ámbar. Antes del Estado Islámico nos trataban muy mal. Aquí hay una cosa interesante para los que estudian conflictos y es, ¿de verdad podemos seguir echando el cuento de que es posible que un grupo armado florezca sin algún apoyo social? Todo grupo armado, los que yo conozco, por lo menos las guerras que yo he podido mirar, los talibán en Afganistán, el Frente Moro en Filipinas, los tamil en Sri Lanka, vea, ningún grupo de esos funciona si no tiene un apoyo social. Yo no estoy diciendo que sean buenos, cuidado ahí. Yo no digo que sean buenos ni que sean malos. Estoy diciendo, una realidad política de los grupos armados necesitan una base social. Y esta la obtuvo, y la obtuvo en buena parte de los graves errores de la ocupación de Estados Unidos. Continuamos entonces, y en el año 2003, cuando aparece esta figura, esta es una figura enigmática, y se llama Al-Zarqawi. Recuerdan que nosotros decíamos que si nacía en Bagdad se podía llamar Al-Baghdadi, como es el líder del Estado Islámico. Este señor nació en Zarqa. Zarqa es un pueblito que queda a media horita, 20 minutos de la capital de Jordania, de Amán. Yo estuve allí en el 2017 entrevistando a unos 6 yihadistas y es muy interesante lo que pesa en la historia al-Zarqawi. Este señor llega en el 2003. Él había querido irse a pelear a Afganistán, pero llegó tarde a la guerra. Muy discípulo de Osama Bin Laden, pero mucho más radical que Osama Bin Laden. Usted me va a decir, hombre, pero profe, ¿cómo va a haber alguien más radical que Osama Bin Laden? Sí, al-Zarqawi era mucho más radical que Osama Bin Laden. Y este señor entonces, como ven ahí en lo que dice, nosotros confrontamos tus sueños con nuestra sangre y las partes de nuestro cuerpo. Así de clarito lo tenía. Y él funda los núcleos que van a ser los embriones del Estado Islámico. Pero ese Estado Islámico empieza a romperse, a separarse de Al Qaeda por 3 cosas. La primera cosa, porque los chiíes también son malos, según al-Zarqawi. Segundo, porque no solamente hay que pelear contra el gran Satán, como hacía Al-Qaeda, sino que hay que pelear también contra las dictaduras, dice él, las monarquías, los gobiernos locales que son traidores al Islam. Entonces le declara la guerra a Irak. Mientras Al-Qaeda piensa en el gran Satán, Estados Unidos, este señor y los del Estado Islámico piensan que hay que darle bala a los poderes locales también. Y la tercera cosa es cuando se crea el califato, que ahí estaba preguntándole y ahí Juan Sebastián nos está ayudando respondiéndole a Agustín. Exactamente, en el caso de Al-Qaeda, Al-Qaeda plantea hacer el califato al final de los tiempos.
y los del Estado Islámico dicen, no, 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 empecemos de una vez a crear el califato. Entonces fíjense que son tres razones fundamentales de ruptura entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Y fíjense esta gráfica tan bonita, tan dolorosa, pero tan interesante de la frontera. Esta es la frontera, eso que ven ahí, entre Siria e Irak. Entonces el Estado Islámico remueve eso y dice, hemos roto el acuerdo. Sykes-Picot, el acuerdo que nos separó como hermanos suníes, la agenda anglo-francesa en la zona. Vamos a reorganizar una nueva geografía. Y la reorganización de esa nueva geografía implica entonces un nuevo poder que se llama el Estado Islámico. De eso es de lo que se plantea. Ahora, ese Estado Islámico en Irak, estamos hablando todavía de Irak, confronta varios enemigos. Confronta algunas tribus suníes. Ojo, no todas las tribus suníes le apoyaron al Estado Islámico. Hubo tribus suníes que se levantaron en armas contra el Estado Islámico. Segundo, las milicias chiíes. Chía milicia, dice ahí, lo siento, no alcancé a traducir todo. De hecho, esta foto la tomé en Bagdad y este es uno de los discípulos de los hijos de Al-Sadr, Mohammed Al-Sadr, en Bagdad. Y eso que ven ahí en el mapa es toda una región de Dayala. Esa región fue liberada por las milicias chiíes que le dieron bala al Estado Islámico. Y ahí pues prima una agenda religiosa, ¿no? Pero hubo otras batallas, por ejemplo, la batalla de Faluya, un ejército muy desordenado ha sido históricamente el iraquí, pero en el caso de Faluya demostró su capacidad y lo logró. Y el ejército iraquí tiene un componente también suní, que es importante, no se nos puede olvidar. Por supuesto, ahí en la zona, entonces, esa es la foto con que terminamos esta parte. Voy a tratar de hacer entonces una síntesis hasta acá de lo que hemos planteado. Entonces, vamos a... Bueno, entonces, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Hemos visto, no es posible entender el Estado Islámico sin entender que hay un proyecto político religioso, que alguien lo anotaba y lo preguntaba y tiene toda la razón, ¿cierto? La segunda cosa, que ese proyecto político religioso necesitaba en su esencia de una geografía, y esa geografía se la ofrece Irak. Y tercero, que la ruptura de la guerra de Irak es la que permite la consolidación entonces de un poder que es un poder profundamente radical, visceral, dogmático, autoritario, que es el del Estado Islámico. Es decir, esas expresiones, ahora, la gente dice, hombre, pero Estados Unidos creó el Estado Islámico. No, pero Estados Unidos sí creó las condiciones para que el Estado Islámico apareciera, de esa complejidad, con una base social como la de los suníes. Y ahora, para terminar, vamos a ver rápidamente estas 10 diapositivas que corresponden a una discusión que va a tener un capítulo especial. Pero permítanme hoy mencionarlo porque es esencial para entender. Fíjense que no se puede explicar Siria sin el Estado Islámico. Pues que no se puede explicar el Estado Islámico sin los kurdos. Pero no se puede explicar los kurdos sin Turquía. Entonces, entiéndanme que a veces no es fácil explicar todas estas cosas. Vamos entonces, Carlos, con la presentación del pueblo kurdo. Al pueblo kurdo le vamos a dedicar una par de sesiones enteras, pero aquí voy a decir solo algunos elementos para que entendamos el debate de lo que es el Estado Islámico. Entonces, Carlos, cuando puedas me regalas la primera transparencia del Estado, del pueblo kurdo. Realmente, hombre, cuando uno dice el pueblo kurdo, de alguna manera eso es un simplismo. ¿Por qué? Primero porque hay muchos pueblos kurdos. Hay 4 idiomas kurdos. Hay kurdos en diferentes países. Hay diferente comunidad kurda, hay diferentes opciones políticas. Entonces uno más bien uno lee las agendas kurdas, ¿no? Y es complejo definirlo a veces como cuál es el kurdo real. Pues tampoco existe el kurdo puro que nos diga qué es lo correcto. Bueno, y entonces aquí tenemos ya una imagen, que es una imagen que yo quiero mucho. Representa dos momentos. Primero una bandera ahí
El que ven ahí en la bandera amarilla es el rostro recortado un poco del señor Abdullah Öcalan. Se escribe Öcalan, se pronuncia Öcalan. Öcalan es el gran líder de los kurdos. Está encarcelado muchos años y ha planteado unos procesos de paz. Alguna gente lo asocia mucho con Nelson Mandela. Y la otra foto es de una niña, una foto que tomé en la frontera sur de Turquía, llegando a Siria, por ahí hace como 6 años. Ese es el pueblo kurdo. Es un pueblo absolutamente bello al que nos vamos a referir. Ahora, vean ustedes este mapa. Entonces recordemos que hay kurdos en Irak, kurdos en Siria, kurdos en Irán y kurdos en Turquía. Para efectos del Estado Islámico, solamente vamos a revisar kurdos en Siria, fíjense ahí, en el norte de Siria, y kurdos en Irak. Fíjense que ahí se ven en el norte de Irak también esas manchitas naranjas. Esas manchitas naranjas corresponden exactamente, corresponden exactamente al territorio kurdo. Elizabeth Padilla está preguntando que cuál es el origen del capital económico que sostiene Daesh. Ese es un tema para verlo en la siguiente clase, pero nos estamos alargando, así que dejémoslo por favor, Eli, para la siguiente clase. Y bueno, les muestro una figura que yo creo que a todos nos conmueve el alma, nos conmovió el alma y nos sacudió el alma. Alan Kurdi. Alan Kurdi es este niño que nos tocó la fibra, que nos recordó el drama de los refugiados, que nos mostró lo más vulnerable entre lo vulnerable, que nos evidenció la doble moral de Europa, eh, bueno, el cierre de fronteras, la insolidaridad. Este niño, Alan Kurdi, era un niño kurdo de Kobane, la ciudad de Kobane. Yo estuve allí y la fotico que ven a la no del cuerpito, sino donde está vivo todavía, esta foto la tomé yo en la escuela que lleva su nombre en la ciudad de Kobane. Entonces, cuando hablamos de los kurdos, estamos hablando de gente muy, muy afectada y muy tocada por la guerra. Son kurdos, esta la tomé en la ciudad de Erbil, en Irak. Es el traje típico de ellos, la ropa de ellos, esos pantalones como bombachos que tienen. Son gente muy alegre, muy amables, muy solidarios. Se come muy bien, la comida kurda es muy rica. Yo no me pidan cuál es mejor, si la kurda o la árabe, porque todas son muy ricas. Pero esto es una foto digamos, un par de señores kurdos caminando por el mercado de Erbil en el 2014, a pocos kilómetros de la ofensiva precisamente del Estado Islámico. Y allí hay un tipo de kurdos, ¿se acuerdan que hablábamos de que los kurdos pueden ser suníes, chiíes, cristianos, laicos, liberales? Bueno, es este grupo de kurdos, son los yazidíes. Este es de la organización Asadi, que la organización significa libertad, y son 3 voceros del consejo de una ciudad que se llama Sinjar. Ellos fueron brutalmente atacados por el Estado Islámico. Fíjense que aquí el Estado Islámico utiliza un argumento cultural, étnico, para perseguir a los yazidíes, que son kurdos de religión yazidí, pero son culturalmente kurdos. Eh, Esta foto la tomé allí y ellos vieron un mercado, por ejemplo, de mujeres que habían esclavizado a los del Daesh. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, me contaba que vio vender una niña de 6 años en 4 dólares en el mercado que puso el Estado Islámico. Esto sucede en un pueblito que se llama Sinjar, en la frontera entre Irak y Siria, pero es del lado iraquí. ¿Y cómo responden allí en Irak estos kurdos a la guerra y en Siria a la guerra del Estado Islámico? Pues produciendo una serie de batallas. Esta que es una batalla importante, que es la recuperación de Mosul. Mosul es una ciudad donde hay un componente árabe, pero también hay un componente kurdo, y digamos que es uno de los grandes triunfos de la lucha de iraquíes y de sirios contra el Estado Islámico. Fíjense que quienes ponen los muertos son otros musulmanes, son otros árabes, son otros kurdos. Entonces renunciemos desde ya a la idea de que es que el Estado Islámico peleaba contra Occidente. No, hombre, la inmensa mayoría de los muertos, de las víctimas, de los que pelearon contra el Daesh, fueron otros musulmanes, incluso suníes y chiíes y kurdos. O sea, dejemos el cuento ese, porque yo recuerdo cuando explotaban bombas dolorosas, condenables, por supuesto, en París, en Bruselas, en Madrid, en Niza, y entonces había un escándalo mundial, pero en ese mismo momento morían 100, 120 personas al día en la guerra de Siria, y eso no contaban, o eran decapitadas cientos de personas por el Estado Islámico,
y eso no aparecía en el inventario de víctimas. Bueno, y hay un Kurdistán sirio. Esa foto la tomé en Túnez. Esa foto la tomé en la bandera tan bonita que además recoge el sol del zoroastrismo histórico de esa cultura. Esas mujeres son kurdo-sirias, muy bellas, y ahí ven en el mapa la ciudad de Afrin, ven la ciudad de Kobane, la ciudad de Kamisli, y hay una cosa importante, eso, ven la linecita rosada, ¿cierto? En el norte, y ven la mancha amarilla cómo se extiende hacia el sur y hacia el norte de esa mancha. Bueno, hacia el sur sería Siria. Todo eso es un corredor de petróleo. Entonces aquí aparece un elemento además, imagínense, económico, porque los kurdos sirios están en la zona donde está el petróleo sirio. Entonces, eso es una tentación de Damasco para controlarlos. Eh, lo veremos en detalle cuando veamos el conflicto sirio. Y bueno, una batalla donde los kurdos se enfrentan al Estado Islámico de una manera brutal es Kobane. Esa foto que ustedes observan ahí es precisamente de la ciudad de Kobane y es absolutamente eh, conmovedora. Lo miraremos en detalle, es una de las historias más bellas. Una vez habla de Stalingrado, ustedes vieron la película, uno habla de Varsovia, la resistencia frente al fascismo. Bueno, de esa talla es la ciudad de Kobane, es absolutamente bello, eh, heroico, y es como los hombres y las mujeres kurdas aguantaron la ofensiva de ese Estado Islámico. Y aquí quiero mostrarles una de las fotos más, que además va a ser portada de un libro mío que va a salir en poco, que se llama eh, eh, El Kurdistán, la nación soñada. Y este libro tendrá esta portada, esa portada es una mujer kurda, muy joven. Yo estuve con las mujeres kurdas, con los grupos de milicias y mujeres absolutamente valientes, pero no solamente como guerreras, sino como políticas. Por ejemplo, estuve en un campo de refugiados y la responsable de la administración de ese campo y de tres más, de cuatro campos, era una mujer corta de unos 24 años. Es decir, no es, a ver, ¿cómo hago para que no me crucifiquen después en las redes sociales? Ustedes saben que de mí han dicho de todo lo habido y por haber y lo van a seguir diciendo. Eh, este es una experiencia de género profundamente real, profundamente dolorosa, construida sobre la sangre. Y estas mujeres tienen una capacidad de concretar no solamente una apuesta ideológica o política, no, militar y económica, que hablaremos de eso cuando hablemos de las kurdas dentro del capítulo del pueblo kurdo. Y por último, entonces esas mujeres en armas, más hombres por supuesto, pelean juntos, logran acabar con el Daesh y en el caso de Kurdistán logran hacer un referéndum para separarse, para buscar separarse e independizarse. Eso fracasa, lo hablaremos en detalle, pero es una apuesta, es ¿cómo se llama? Es medirle una medición de fuerzas al gobierno central de Irak, que es el gobierno de Bagdad. Con esto, entonces, pasaríamos a la siguiente, a las últimas reflexiones relacionadas con el, el Estado Islámico. Fíjense que volvamos a la idea de la cebolla. Entonces, la cebolla tiene una capa que es la capa religiosa. O sea, hay una apuesta por fusionar por completo lo político y lo religioso de una manera radical, autoritaria, conservadora, tradicional, echando mano de lo peor de las experiencias. Eso es lo primero. La segunda cosa, que esto se da en el marco del Estado, en el marco de la revuelta iraquí, de la guerra iraquí que produce la ocupación de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos genera una ruptura brutal. Y esa ruptura dentro de la sociedad genera unos vacíos de poder. Esos vacíos de poder, acuérdense que a los suníes les han quitado el partido político Baas, les han desmantelado la policía y el ejército, en el gobierno
en el gobierno, ¿cómo se llama? Revanchista de kurdos y de chiíes, no hay espacio para los suníes. Y ahí hay un caldo de cultivo para que parezca un grupo. Y luego tenemos un frente que es el frente kurdo. Entonces tenemos en cuenta elementos religiosos, suní chií, más un dogmatismo dentro de ese mundo, submundo de un mundo suní más grande. Segundo, unos elementos de las tensiones de cómo se construye el Estado-Nación. Tercero, tenemos una discusión política de cómo se desmantela o no el Estado iraquí. Y cuarto, unas tensiones culturales con los kurdos. Como ven, ahí vamos armando las piezas del rompecabezas. El jueves terminaríamos, si nos va bien, el tema del Estado Islámico y ahí sí podríamos meternos en nuevas guerras. Muchísimas gracias por hoy. Por favor, una tarea. Estamos haciendo un gran esfuerzo, entonces invite, si cada uno invita 2 personas más, pues al final tendremos unas 400 personas. Entonces inviten a sus amigos, amigas, para que se incorporen, sobre todo para que podamos empezar a discutir con más gente, con más voces y enriquecer más el debate político. Quedémonos en casa, seamos solidarios con el personal de salud. El personal de salud no son solo los médicos. Esta mañana entrevisté, por ejemplo, una señora de servicios generales que tiene que todos los días coger desde la Victoria para llegar al hospital a trabajar y a veces se nos olvida cuando hacemos el balance, pensamos solo en lo médico y no en todas esas personas que hacen posible que la epidemia, ojalá la pandemia no nos pegue tan duro. Mantengámonos en la casa y bueno, seguimos el debate, por supuesto. Muchas gracias.